El fin de semana hizo cierto revuelo en redes sociales las declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a la crisis energética que está pasando en el sur de Estados Unidos y por lo tanto en el norte de México, por esta dependencia energética que fue gradualmente sistematizada y ordenada y una política pública de los gobiernos anteriores. Ahora, vamos a ver exactamente las declaraciones del presidente Maduro y vamos a ver la factibilidad, o sea, qué tan real es esta oferta, qué tanto se puede llevar a cabo y las razones. Dice, Maduro ofrece enviar gas a México ante la crisis por el temporal en Texas, ¿no? Por el tiempo en Texas. Nicolás Maduro ha ofrecido suministrar a México para paliar la crisis de abastecimiento del país, agravada por las nevadas en Texas. Y eso es lo que dice. Hay que hablar con nuestros hermanos de Pemex, dijo este viernes. Debemos proponernos suministrar el gas venezolano a México, hacer una alianza estratégica, cumpliendo la escala, el gas de la comunidad y la industria y avanzar como socios internacionales y poner a México como prioridad porque lo merece. El ofrecimiento de convertirse en un proveedor seguro viene del mandatario de un país en el que gran parte de la población ha tenido que recurrir a la leña para calentar el agua o café. No, esto ya es la propaganda del país, ¿no? No cocinar deficiencias por suministros. ¿No? Con la caída de la producción petrolera, por años de malos manejos en la industria, el gas también ha ido en picada. Hace 10 años Venezuela, que además no es la única razón, ¿no? Pero vamos a ver, esto es de nuevo la cobertura del país y la cobertura en el fondo de la prensa occidental. ¿No? Vamos a ver en qué tiene razón y en qué se equivocan. Hace 10 años Venezuela producía cerca de 3 millones de barriles de petróleo al día. Esa cifra se ha reducido a una sexta parte por la falta de mantenimiento y pérdida de personal calificado. La poca producción se va en el pago de deudas con China, los compromisos de suministro con Cuba y para los intercambios que ha tenido que implementar para evitar las sanciones de Washington. ¿No? México ha padecido, esto es lo que ya sabemos, México padeció la semana pasada y sigue padeciendo una alza extraordinaria de los precios de Texas y un corte en el abastecimiento. No hace mucho, no pongamos en contexto, en el año 2000, o sea, México solamente necesitaba para su red eléctrica 20% de gas natural, ¿no? Y buena parte de ello no lo producíamos en el país. Hoy, 2020, México depende casi 70% de gas natural y de Texas. O sea, un poco de California también, pero la mayoría de Texas. ¿Qué pasa cuando Texas cierra la llave? Lo digo, para empezar por desastres naturales y después por decisión política, ¿no? Pues entonces se ven los efectos de la subordinación histórica y material de tu política energética a un país, ¿no? Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, afortunadamente, siendo todavía una fuerza importante en el Estado mexicano, siendo una empresa estatal y actor preponderante en la industria, que además tiene el control ¿no? de todos los switches en el país, pudo ¿no? Suministrando con combustóleo, con gas natural importado a otros lados, ¿no? Con Pemex surtiéndole combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, pudo cubrir esta parte de la demanda nacional. O sea, México puede hacerlo. O sea, México tiene recursos, ¿no? Históricamente estamos hablando de la cuenca de Burgos. O sea, tiene recursos para ser completamente autosuficiente de forma energética. Decidió no hacerlo. Los gobiernos anteriores decidieron que era mejor, que era más barato, que era, ¿no? En el corto plazo, Texas producía el gas más barato del mundo, pues le compramos, ¿no? ¿Para qué producimos nosotros si podemos comprar barato? Pues sí, mano, pero eso está obviando, ¿no? La realidad material, está obviando la seguridad energética, que esa debe ser una prioridad para cualquier estado, ¿no? En el mundo. Cualquier país en el mundo se preocupa por su bienestar energético, ¿no? Por su autosuficiencia energética, alimentaria, ¿no? Y securitaria. O sea, México subordinó por lo menos las dos primeras a Estados Unidos. Bueno, la tercera también, ¿no? Con la iniciativa Mérida y otras cuestiones. Bueno, es la historia, no como tal. Entonces, hoy, ¿no? Y esta semana se vieron las deficiencias de este plan, ¿no? ¿Qué pasa cuando Texas cierra la llave?
Ya vimos exactamente qué pasa. Ahora, sobre la propuesta de Maduro. Para empezar, la caracterización que hace el país, ¿no? Es un país donde la gente está ahí con leña, no calentándose las manitas. Hablar de Venezuela y de las condiciones económicas del país, sin hablar de sanciones internacionales y del robo sistemático de recursos ¿no? por parte de Occidente, principalmente los Estados Unidos y Reino Unido, el saqueo sistemático de los recursos a través del gobierno de facto de Nicolás Guaidó. ¿Es Nicolás? No. De Juan Guaidó, perdón, Nicolás Maduro, de Juan Guaidó. O sea, es hablar sin contexto, pues. O sea, nadie votó por Juan Guaidó para ser presidente de nada, cabrón, ¿no? Era parte del Parlamento, o sea, un tipo que, o sea, creo que solamente 7% de las personas en Venezuela lo conocían, o sea, como es normal, o sea, la gente en México, ¿cuántos congresistas, ¿no? ¿Cuántos diputados, cuántos senadores puedes nombrar? O sea, hay, o sea, nombres que o sea, ni yo, o sea, que leo todos los días esta cuestión, o sea, sé que son senadores o senadoras, ¿no? Es como si uno de ellos se autoproclamara presidente, ¿no? Y todos los medios internacionales, ¿no? Y los medios occidentales, y Estados Unidos, y Reino Unido, la Unión Europea, dijeron, sí, ese es presidente. Cabrón, pues o sea, nadie ni lo conocen, cabrón. ¿Cómo va a ser presidente de qué? Ahora, esta herramienta, ¿no? De Juan Guaidó ha significado un saqueo sistemático, porque entonces los gobiernos de Occidente, de nuevo, en primer lugar Estados Unidos, y después la Unión Europea, con, digamos, el Reino Unido como el principal pues bully, ¿no? En este sentido, han hecho tratos y han desviado los recursos de Venezuela, recursos energéticos y recursos minerales, particularmente el oro, a este gobierno de facto, ¿no? Que tiene los beneficios de ser un gobierno, no de tratar negocios internacionales, negocios, ¿no? Porque en el fondo es transferencia de recursos, o sea, no, si es garantía, no se puede llamar un negocio, es más bien un tráfico de influencias. Entonces garantiza ¿no? los beneficios, pero no tiene las pérdidas. No rinde cuentas a nadie. O sea, ¿a quién rinde cuentas el ejercicio de recursos del pueblo venezolano, Juan Guaidó? O sea, no hay un mecanismo de transparencia, no hay instituciones que hagan auditorías sobre, o sea, porque no hay un gobierno, porque el tipo no es presidente de nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, poner en contexto esa situación. Después, precios internacionales, ¿no? De los energéticos que ya han fluctuado históricamente y que en las últimas, en la última década se han caído estrepitosamente. O sea, y esto no necesariamente significa, ¿no? que uno es completamente fan, ¿no? de Nicolás Maduro, o sea, para nada. Pero quiero poner en contexto que si esto fuera como les encanta, ¿no? Promulgar al gobierno de Estados Unidos, si fuera libre mercado, México tendría plena capacidad y plena facultad de negociar con quien sea por gas natural. Y Venezuela tenía la facultad de venderle a quien sea sus recursos naturales. De nuevo, son suyos, son de Venezuela. Pero no estamos en el libre mercado, ¿no? El libre mercado es ¿no? para las vacas del vecino, pero cuando me conviene a mí, entonces restricciones. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene un embargo histórico, brutal, al gobierno de Venezuela. Ha detenido la entrada de medicamentos en medio de una pandemia a Venezuela. O sea, imagínate el grado de brutalidad, el grado de odio visceral que necesitas demostrar, necesitas tener para impedir la llegada de medicamentos en medio de una pandemia. El gobierno de Estados Unidos ha intentado desestabilizar, hacer golpes de Estado, desde Hugo Chávez, o sea, la gente no se acuerda, pero en 2002, si no me recuerdo, secuestraron, o sea, el gobierno de Estados Unidos secuestró a Hugo Chávez y solamente no hubo un golpe de Estado porque la gente se levantó y rodeó la embajada de los Estados Unidos y dijo, o sea, devuélvenos a nuestro presidente, cabrón. Hugo Chávez
no llega al poder como una persona radical. O sea, era una persona, sí, de izquierda, pero, o sea, izquierda moderada, o sea, un López Obrador cualquiera, o sea, un Correa, o sea, ese tipo de izquierda. A partir de ese intento de golpe de Estado, se radicaliza. Y por cuestiones, o sea, pues claro que, o sea, no vas a actuar de la misma forma cuando sabes que el interés, ¿no?, de la principal potencia del mundo es derrocarte. Y que, por cierto, el gobierno de Joe Biden sigue con esta cantaleta de Juan Guaidó. Entendamos el contexto, pues, de las cosas. En un mundo donde los gobiernos latinoamericanos tuvieran completa autonomía para comerciar entre sí, para solidarizarse los unos contra otros, con otros, perdón, sería facilísimo, ¿no? Texas no me está surtiendo, mi cuate de allá tiene petróleo, tiene energéticos, me los quiere vender, no compro y ya. O sea, sería lo más fácil del mundo. Se complica solamente por los intereses geopolíticos y estratégicos del imperio, ¿no?, de los Estados Unidos, de la principal potencia armamentista y extraccionista del mundo. Y recordemos, o sea, todo esto tiene un trasfondo. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. Venezuela tiene las principales, la principal, los principales yacimientos energéticos en el mundo. Cuando eso pasa, ¿no?, el aguilita se pavonea y dice, ay, hay que llevar democracia a ese país, ¿no? Pero bueno, así las cosas, ¿no? Maduro ofrece gas natural a México. En un mundo ideal podríamos tenerlo de forma más barata, sostenida, no orgánica, pero no estamos en ese mundo. Estados Unidos no lo va a permitir y esto se quedará en un gesto solidario, pero no en una acción material. México tiene que buscar alternativas, diversificación y modernización de su sector energético para explotar los recursos naturales que nosotros tenemos, ¿no?, y transitar a una economía verde, pero basada en el desarrollo, basada en la explotación ordenada, ¿no?, y quizá humanista de sus recursos naturales. Bueno, hasta acá dejamos este comentario. Muchas gracias por ver, por comentar, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.